Buenas profesora, soy yo Guerra y voy a hablar sobre los estados de la materia. Bueno, los estados de la materia se clasifican en cuatro. No, corrección. Últimamente se especificó que hay 5 estados de la materia, que fueron investigados anteriormente. Bueno, el primer estado de la materia es la solidificación, es donde mantiene su forma y volumen fijos. Y el paso intermolecular no es tanto. Un ejemplo de esto sería el hielo, que tiene su forma y un volumen fijo. El otro sería el estado líquido, que tiene volumen, pero no tiene una forma en sí física, una forma fija, ya que puede seguir moldeándose aunque tenga un volumen. Bueno, otro que sería el estado gaseoso, que es de que pasa de estado líquido a vaporizarse, donde no tiene forma ni volumen. Un ejemplo de esto sería el agua evaporándose, convirtiéndose en gas. El estado, también conocido como plasma, consiste en un gas ionizado, que es un estado también parecido como el estado gaseoso, pero está compuesto de electrones, cationes y iones con cargas muy positivas. De acuerdo a esto, se liberan también por medio de electrones o ya sea por medio de también temperaturas extremadamente altas que chocan entre sí, liberándola y haciendo que pierdan la corteza de sus electrones. El quinto estado de la materia, también conocido como Bose-Einstein condensado, fue llevado el nombre de Saint-Jean Bose y Albert Einstein, quien predijo la existencia de este estado de la materia en 1920. A diferencia del estado de plasma, que ocurre en temperaturas extremadamente altas, en este estado se condensa en casi cerca de la temperatura del cero absoluto, lo que ocasiona que los átomos se reduzcan su energía cinética, también que ocupen más espacio y hasta luego que ubiquen en un espacio muy reducido y compacto del mismo nivel. En este estado pueden atrapar la luz, incluso soltarla cuando el estado se rompe. Bien, ahora voy a hablar sobre los cambios de estado de la materia. Bueno, la vaporización es el agua que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso debido a que las partículas se separan al calor. Debido a esto, se crean partículas o gotas de agua alrededor y creando vapor. Ese sería el estado de un estado líquido a un estado gaseoso. Bueno, lo siguiente es la subliminación, que pasa de un estado sólido a un estado gaseoso directamente, sin pasar por el proceso de estar en un estado líquido. Como ejemplo sería el hielo seco. Bueno, ahora seguiría la solidificación. ¿Qué es la solidificación? La solidificación es cuando pasa de un estado líquido a un estado sólido. ¿Cómo que sería el agua al momento de congelarla? Yo puse en agua aquí dentro, en estos cubitos, y después de pasar unos 30 minutos se pusieron como cubitos de hielo. Esto debido a que las partículas se juntan y no hay tanto espacio intermolecular entre ellas, creando un estado sólido con volumen y densidad y con una forma fija. Bueno, la condensación es cuando se hierve agua y más o menos se crean gotas. No. La condensación es cuando pasa de un estado gaseoso a un estado líquido debido al que el gas se enfría y pasa en forma de gotas. Esto pasa mucho con la evaporación y con la lluvia, que las gotas se juntan, se enfrían, creando agua y caen en forma de lluvia. Este sería una forma de condensación. La subliminación inversa un ejemplo sería que pasa de un estado gaseoso a un estado sólido directamente. Un ejemplo de esto sería la escarcha que se encuentra en los congeladores. Debido a la humedad del congelador y el frío, se crea la escarcha y así dando una subliminación inversa. Todo esto es escarcha debido a la subliminación inversa. Muchas gracias. Es importante saber cada uno de estos estados de la materia que ya he explicado, porque es algo que compartimos diariamente, algo que vivimos diariamente, algo que tocamos diariamente. El estado sólido lo tocamos diariamente, con el tacto, es algo que se utiliza en la educación, en lo científico, en lo académico, en la construcción. Tenemos que comprender cómo reaccionan, ya que es información básica en sí. Tenemos que comprenderlo para saber, simplificar, conocer. Muchas gracias.